Es cierto. Es gente que está educada. Quiere decir que la instrucción no es algo en vano. Comparemos con Chile. Yo recuerdo cuando fue el sismo en Chile, hubo saqueos. ¿Se acuerdan? Claro, hubo saqueos, hubo robos, enseguida tuvo que intervenir la gendarmería. Bueno, nosotros estábamos en contacto telefónico con Carlos Martinangeli, quien es el vicepresidente de NEC, el representante de Latinoamérica, y él justamente decía que está en esos códigos de colaboración entre la gente porque están preparados, ¿no es cierto?, los propósitos de esto. Pero esto sorprendió absolutamente a todos en un momento que estaban realizando sus tareas habituales y que inclusive obligó a muchos a permanecer en su lugar de trabajo o en su casa, o los chicos encerrados en los colegios sin poder salir, con motivo de lograr un ámbito seguro para todos. En Perú también, a propósito de lo que ustedes estaban diciendo, ¿no es cierto?, también se realizaron preparaciones para que la gente pudiese, en caso de que se generara un terremoto o un tsunami, saber qué hacer, ¿no? Y esto también está sirviendo porque en la isla de Pascua están evacuando a los habitantes. Te quería preguntar, ¿cuándo es peor un sismo? ¿Cuando la gente está durmiendo o cuando hay actividad laboral? Porque pienso que tal vez sea, por un lado pienso, es peor si es cuando la gente está trabajando, porque está en movimiento, hay movimiento de transporte público, hay 2 trenes desaparecidos con gente adentro, pero por otro lado, si estás durmiendo, te agarras completamente desprevenido, sin reacción, dormido, y tampoco sabes a dónde ir y puede haber más daños humanos también. ¿Cuándo es peor? No conozco las estadísticas. No sé si hay estadísticas sobre eso. No creo. Mi respuesta es de sentido común. Yo pienso que es mejor cuando la gente está en actividad. ¿Es mejor? Yo pienso que sí. Porque hay luz de día, porque también tiene la capacidad de reacción. Exactamente. A pesar de que haya más movimiento y que haya transporte público. Pienso que sí. Y aparte prefiero que la gente esté circulando en la calle y no dentro del edificio. ¿Qué advertencias debe darse a la población en casos como este, cuando ya se produce un terremoto, un tsunami de esta magnitud? Bueno, hay protocolos que conocen la gente de Defensa Civil, algunos son internacionales, otros son locales, de acuerdo a cuál sea la zona, si están cerca de las vecindades del mar o no. Y la organización es fundamental a los propósitos, ¿no es cierto? Por supuesto, de lograr, porque muchas veces también aparecen las personas que de manera improvisada, aunque solidaria, tratan de ayudar, pero eso no contribuye mucho a una situación de caos. Al contrario, parece que la empeora, ¿no? Yo creo que la infraestructura es importantísimo, es un eje vital. La instrucción que debe estar a cargo de los entes correspondientes a los distintos niveles, primario, general, secundario, etcétera. Y después, por supuesto, la inversión en ciencia. Claro. ¿Y el protocolo qué es lo que dice en casos como este, así específicamente, ¿no? Depende de las zonas, porque una zona costera tiene un protocolo diferente si estás en plena montaña. En Japón, por ejemplo, cerraron automáticamente todos los puertos, que eso se mantiene. Cortan la... Y cerraron todos los medios de transporte. Claro. Automáticamente. Recién en Perú también cerraron todos los puertos. Claro, es lo primero que se hace. Recién ahora en Tokio, volvieron a funcionar los subterráneos. ¿Y en el norte de Chile qué están haciendo más allá de la evacuación de Isla de Pascua? Y hasta ahora es eso. Hasta ahora es eso solamente. Y en toda América Latina, en las zonas costeras con el Pacífico, suspendieron las clases y evacuaron a toda la gente que vive cerca de la costa. Las centrales nucleares tienen sus propios protocolos. Depende cuál sea el país, cuál sea el estado de desarrollo. La central nuclear que se incendió en Japón, ¿no? ¿Qué información nos podés proveer al respecto, si la tenés? Y por otra parte, sin comprometerte con esa información, ¿qué efectos, ¿no?, tiene esto sobre la población toda y desde ya, ¿no es cierto?, en cuanto a la propagación de algo tan digamos, peligroso, ¿no?, como es el elemento nuclear. Conociendo lo meticulosos que son los japoneses, creo que seguramente han tomado todas las medidas posibles como para evitar cualquier tipo de riesgo. Este es un video que muestra las claras, como tenemos el sonido ambiente, de cómo la gente, a pesar del desastre, iba tomando registro visual y auditivo de lo que estaba sucediendo a través de la utilización de celulares, Alejandro, ¿no? O sea, estaban en el supermercado haciendo sus compras, María Julia, y sin embargo, pese al pánico, podríamos decir, ¿no? Mirá vos cómo esa señora también se dirige hacia el lugar donde se encontraban las latas o los productos, en vez de huir inmediatamente del lugar. Claro, los ha tomado absolutamente por sorpresa. Terremotos están acostumbrados en esas zonas, ¿no? Hoy la preocupación central está en esta central nuclear que está en Fukushima.
están tratando de frenar el derrame de un líquido aparentemente muy contaminante, de alta radiación. Lo están tratando de frenar con gas, con un vapor especial. Y esa es la mayor preocupación hoy, ¿sí? Algún daño de tipo nuclear, nada más. Recordemos que Japón, el 30% de la energía que consume es nuclear. Hay 54 reactores en todo el país. No es la fuente más importante, se nutre, la matriz energética está bastante diversificada, importa el 80% de la energía que consume Japón, sí, pero es una parte importante de la energía de Japón, toda la actividad nuclear, siempre con fines energéticos, ¿no? Claro, bueno, con fines pacíficos, claro. Pero de todas maneras los ecologistas se plantean si debiesen existir fuentes alternativas, ¿no es cierto?, de energía y dejar de instalar centrales nucleares que pueden ser peligrosas cuando, por ejemplo, sucede algo como esta naturaleza, pese a que pueden llegar a tomar medidas preventivas, ¿no? Claro. Como puede ser un buen blindaje. Los expertos todos te hablan de justamente diversificar la matriz energética, claro, que no sea muy dependiente de ninguna, ni de ningún recurso. Claro, ni del agua, ni del gas, porque si te pasa algo, la naturaleza te traiciona y te pasa algo con alguna de esas fuentes, quedas oscuras, como por ejemplo le pasó a Brasil, ¿te acordás? En la década pasada, que tuvieron una sequía enorme y tuvieron que racionar energía, como le pasó a Venezuela, ¿no? A principios de año que también tuvieron una sequía enorme y como son muy dependientes en todo lo que es energía hidráulica, tuvieron que hacer racionamiento. Entonces Japón en algún punto hace eso, diversificó la matriz, pero tiene una parte importante, el 30%, que es energía nuclear, y hay una central especialmente que ahora está teniendo algún tipo de pérdida peligrosa, la están tratando de controlar, pero hay una cierta preocupación. Igual toda la zona fue evacuada, pero hay preocupación porque, claro, cuando uno piensa en una central nuclear, indefectiblemente tiende a pensar en el problema que hubo en Chernobyl, Rusia, en Chernobyl, claro. Desde ya. María Julia, esto habla a las claras también de que habría que centrar la atención en lo que son las centrales nucleares cuando pasan estos fenómenos, ¿no? Si bien vos sos geóloga, sí, esto ha tenido un impacto directo. No quiero opinar sobre las centrales nucleares, porque es una opinión que sería no sería de mi incumbencia. Claro, me refiero a cuestión científica, no desde ya a cuestión de opinión, ¿no? Porque claro, ahí ya nos escapamos del terreno. No, pero si fueron cuidadosos a la hora de hacer las torres que tienen y no se cayeron los edificios, bueno, se me ocurre para centrales nucleares habrán aplicado el mismo razonamiento. Hago la misma presunción. O más. Desde ya. A ver, María Julia, es un pueblo muy educado y muy desarrollado aparte, ¿no? Para aprovechar tus conocimientos como doctora en geología, ¿no? Supongamos que uno está en ese lugar, a ver si pudiésemos transportarnos. ¿Qué es lo que uno ve que se produce? ¿Qué es lo que uno siente? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? A propósito de estos movimientos que se dan de la Tierra y que se transfieren al océano. Nunca estuve en un terremoto. Sí. He leído varios relatos y me han contado varias personas. Pero lo que te puedo decir es que el piso se mueve, vibra y perdés el equilibrio. Aclaremos que esto nada tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Por favor. Por eso no, porque se llegó a pensar eso, pero nada tiene que ver con el cambio climático, estos son movimientos bueno, ahí estás empezando a entrar dentro de mi campo de investigación, que es el paleoclima. No quiero, vos sos la que sabes. No, pero el paleoclima. Hay algunas hipótesis. Hay algunas. No, pero no quiero mencionarlas porque yo no escribo a ellas, porque creo que no tienen sustento científico hoy. ¿No querés ser apocalíptico? No, en absoluto. En absoluto hay gente que sí vincula el cambio climático. Hay gente que vincula muchas cosas, pero no quiero ascribir a eso. Sí lo he escuchado, obviamente. Pero esto podríamos desterrarlo en base a lo que plantea Alejandro. Mira, el cambio climático está vinculado, digamos, a fuentes externas, fuentes exteriores al planeta, ¿sí? Algunos creerán que es la actividad antropogénica, otros piensan que es la actividad del sol, otros piensan que es la convergencia de muchos hechos, el hombre más el sol, más la posición dentro del sistema solar, pero es algo de afuera. El terremoto es algo de adentro. Claro. Es algo que está vinculado a la actividad endógena del planeta, al movimiento de las placas, al movimiento de esa parte externa, esa costra externa que está fragmentada y que se mueve. Entonces, la vinculación que se puede hacer es bastante
Ahora, ¿por qué sucede esto más en la franja del Pacífico que del Atlántico? Porque en el margen atlántico lo que tenemos es en la mitad del océano Atlántico un margen divergente. Ahí se está generando suelo oceánico. Está saliendo material del interior de la Tierra y se está generando nueva losa. Y las placas litosféricas se están separando. ¿Y eso amortigua cualquier movimiento interno? No es que lo amortigua, no hay fricción. Okay. Hay sismos, pero son sismos de muy baja magnitud y de poca profundidad. Que no se siente. No los sentimos, existen, los medimos, pero no los sentimos y no perturban la actividad del hombre. En cambio, todo el cinturón circunpacífico es una zona de convergencia de placas. Una se une debajo de la otra. Por ejemplo, en Chile, la placa oceánica de Nazca se está hundiendo por debajo de la placa sudamericana. Entonces, imagínate la fricción que eso produce. Estamos hablando de losas de corteza de litósfera o de corteza de la parte más externa del planeta que pueden tener 50, 70 kilómetros de potencia, grosor, claro. de grosor. Imagínate la fricción que se produce allí. Okay. Vamos se libera, a compartir con ustedes un video que tiene que ver con los 10 peores terremotos de 1900. En Alaska, por ejemplo, un terremoto del año 1965 de 8 grados 7 en la escala de Richter. En Rusia de 8 grados 7 en 1958. Como locación geográfica tenemos también nuevamente Alaska, 1957, un terremoto de 8 grados 8. En Ecuador de 8 grados 8 también en 1906. En Chile de 8 grados 8, el del año pasado, lo recordamos todos muy bien, lo tenemos muy presente. Y en Japón de 8 grados 9, que ya habría que aclarar que según la última información ha llegado a 9 grados la escala Richter, esa, digamos, cuando actualizan todos los informes. En Indonesia también de 9 grados y en Rusia en 1952 hubo otro de 9 grados. Esto, digamos, lo ponemos de menor a mayor. En Alaska de 9 grados 2 en 1964, en Chile de 9 grados 5 en 1960. El de Valdivia. El de Valdivia que vos recordabas. El de Sumatra del 2004 no lo veo. ¿Cómo fue el de Valdivia? ¿Cómo se produce? Que es el que tenemos más presentes todos en nuestra 60? Memoria. No, el de... No me acuerdo el año. Claro. ¿Y el del año pasado cómo se registró? Bueno, la mecánica es siempre la misma, es un margen de convergencia siempre la misma. No es siempre exactamente la misma, en líneas generales es siempre la misma. Estamos en una zona de convergencia, hay una acumulación de energía elástica, como lo decíamos hace un ratito, hasta que se cruza un umbral. El material no puede acumular más energía, la libera y se produce el sismo. A veces se produce, en superficie se ve algún tipo de fallamiento, a veces la costa se levanta, emerge, depende cómo es el movimiento de bloques. No siempre es igual. ¿Pero siempre se da en las mismas zonas? O sea, ¿hay lugares donde se sabe pueden ser afectados por los sismos? ¿O como se dan, digamos, como efecto multiplicador ahora en el mundo entero y con mayor frecuencia puede que otros lugares sean vulnerables? Siempre están vinculados a zonas de límites de placas litosféricas. Sí. No están bien detectadas. ¿No podría aparecer en algún lugar donde no hubiese habido una detección precoz? No, los márgenes de placas se conocen perfectamente por múltiples evidencias que convergen a señalarlos dónde están. ¿Por qué se achican en el tiempo las frecuencias de aparición de terremotos y de tsunamis? Se achican en el tiempo que están más cerca. Claro, sí, que digamos, con más asiduidad, digamos, se producen y de gran magnitud. No, es una impresión nuestra. ¿Ah, sí? Sí. Si vos mirás el registro, te digo, en la página del Servicio Geológico Norteamericano, mirás el registro histórico, no ha aumentado la frecuencia. Ajá. Es una impresión nuestra, porque siempre quedás más impactado por algún evento catastrófico, por ejemplo el de Sumatra, que lo recordamos todos, por el tsunami. 170.000 muertos hubo. Sí, no recuerdo el número, pero era un número realmente así, muy impresionante, muy conmovedor, pero eso depende
de distintas cosas, no, Sí, no específicamente, y de cuántos muertos, que es lo que te produce más impacto, pero la frecuencia es más, siempre la misma. Sí. Todos los días hay sismos. Sí, pero no sismos, afortunadamente, de esta magnitud no. Ya, ¿no? Pero por otra parte también estaba pensando que seguramente el avance de la tecnología, ¿no? Y de cómo los medios audiovisuales acercamos también las imágenes también tienen un mayor impacto sobre la población. Eso seguramente es una componente muy importante. Ajá. Ahora lo vemos instantáneamente, claro. Todos los medios, vemos imágenes, entonces te da la sensación que ocurren más. Claro. Eso te quería preguntar, porque a pesar de que ahora tenemos más herramientas para prevenir este tipo de fenómenos de la naturaleza, hay más muertos, hay más víctimas. No los puedes prevenir. Bueno, bien, está bien, como quieres, está bien. Podemos prepararnos, por lo menos, un poco más que antes, ¿no? O sea, por ejemplo, Japón tiene una estructura mucho mejor que la que seguramente tenía hace 20 años atrás para un fenómeno como este. Pero a su vez estamos más preparados, pero tenemos más víctimas. No, yo no diría que tenemos más víctimas. Vos tenés que, para hacer la verdadera comprobación de lo que vos decís, tendríamos que tener exactamente el mismo evento y mostrar cuántos muertos hubiéramos tenido hace 50 años y cuántos tenemos hoy. Yo estoy segura que hoy tenemos menos muertos, segurísima. Porque tenés otro tipo de estructura, porque tenés otro tipo de educación, porque la gente reacciona distinto. Sí, pero somos más también. Hay más población en el mundo, los edificios son más altos. Esas variables no las... No, está bien. María Julia Orjeira, muchísimas gracias. No, por favor, encantada. Un placer.